Los tenía de los parados. Digo, 11:30 cuando termine el sector. Llega a las 10. No estaban listos todavía. Hola, profe. Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Están bien? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal el encierro? ¿Están aburridos? Ay. ¿O están todavía felices en el encierro? ¿Nos dicen que están felices de no ir al colegio? Yo la verdad que estoy aburrido. Yo sí quiero ir al colegio ya. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Cómo les va en las otras materias? ¿Todo bien? Bien. Sí. Sí, profe. Ah, todavía no tengo de algunitos que no me han subido todavía las tareas. Por favor, subirán las tareas. Y de las otras materias también. A las 8. Miren que ya les he dado mucho tiempo para que hagan. Los que me mandaron las tareas incompletas, por favor, pueden volver a subir lo que faltaba para cambiarles esa nota. No se olviden. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. ¿Cómo nos fue con la tarea anterior? ¿Algún problema? Hola, profe, No. buenos días. Hola, niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe. Bueno, esperemos a que estén llegando porque ya estamos 19 estudiantes para comenzar. ¿Listo? 20 estudiantes. Buenos días, profe. ¿Cómo 20 están? Buenos días, buenos días. Qué gusto Buenos de días. escucharlos. Esperemos un poquito para que vayan días, llegando. Falta que Fiona ya mismo va a entrar 20. y otras personas igual. Chicos, para los que recién se conectaron, si todavía no han subido la tarea a la plataforma, por favor la suben. Necesito que Sí, estén profe. en notas, si no se van a quedar con esos ceros. Ya el primer parcial, ya les pasamos por alto muchas cosas. Ahora sí tienen que cumplir, por favor. Y en las otras materias igual, mis niños, por favor, pondrán al día con sus tareas. Ya. Bueno, En la plataforma, ¿no? A ver, vamos, Emilio. ya. Bueno, para comenzar, por favor, activen sus cámaras para hacer la fotografía para Por favor, la remitir foto, a subir al... la dirección que le piden a la profe. Nicolás, Isaac, Gabriel, Martina, Profe. Oscar, Gabriel, Valentina, Sebastián, Juan, Dana y Romel. ¿no? Activen sus cámaras, porfa. Profe, una pregunta. Dígame. ¿La tarea más reciente es la que hay que entregar para hoy o la que hay que entregar para el viernes? En realidad es para el lunes. Ah, para el lunes. Ya les cambié para el Mateo, lunes. Gabriel, porfa. Creo que tienen otras tareas que entregar, entonces los voy a dejar relajado para que hagan despacito, me lo hagan bien, se igualen con las tareas anteriores que todavía me faltan algunitos que no me entregan, por favor. Para el día Bueno, lunes, profe. la que hoy día subí el video, por favor. Bueno, se justifica que no tengan buena su cámara, pero activen los que sí tienen bien su cámara. Ya, rapidito. Julián y bueno, Dana también creo ya. Entonces, ya, pueden desactivar sus cámaras. Ya listo, chicos. Entonces, nuevamente, los chicos que no han subido sus tareas, suban, por favor. Todavía están a tiempo. Y los que me enviaron las tareas incompletas, también, por favor, suban lo que falte para cambiarles esa nota, por favor. Yo le voy a subir la tarea ahorita. Ya. Súbanlo, porque algunos me enviaron solamente la mitad de la tarea. Envíenme toda para cambiar esa nota, por favor, ¿ya? Listo, vamos a ver ahora lo que es la congruencia de triángulos. Por favor, vamos a ver la congruencia de triángulos hoy día en la página 154, ¿no? Desactiven sus micrófonos, por favor. Ya habíamos analizado lo que es la congruencia. Ya habíamos analizado, ¿no es cierto? La congruencia era cuando dos figuras se parecían, tenían la misma forma, aunque estén en diferente posición. Tenían sus lados congruentes y sus ángulos congruentes, o sea, que medían lo mismo, ¿no?
para analizar la congruencia, nosotros debemos también de cumplir con algunos criterios. Podemos ayudarnos con algunos criterios de congruencia que nos van a permitir determinar si esos triángulos son iguales o no son iguales. Estamos hablando de 4 postulados o criterios de los que vamos a analizar, ¿no? El primero que es lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que los 3 lados de esos triángulos deben de ser congruentes, o sea, deben de medir lo mismo, por favor. No se confundan con que los 3 lados midan lo mismo, ¿ya? Porque no estamos hablando solamente de un triángulo equilátero, estamos hablando de cualquier triángulo. Y los lados deben de ser congruentes en su posición. Quiere decir que el lado que tenga de base debe ser igual al lado que tenga de base el otro triángulo para poder comparar. Como ustedes ven en la gráfica, miren, ahí tienen 2 triangulitos que están comparándose lado, 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 ¿ya? El segmento AB es igual o es congruente al segmento MN, ¿no es cierto? Mide lo mismo. El segmento MO es congruente al segmento AC y el segmento BC es congruente al segmento NO. Si los 3 lados de los triángulos coinciden con ser congruentes, o sea que miden lo mismo, estamos frente al postulado de lado, lado, lado y podemos determinar que los triángulos entonces son congruentes, ¿no? Miden lo mismo, son iguales. ¿Sí está claro? Sí, profe. Por favor, cuando hagamos los ejercicios, ustedes tienen que poner esa congruencia con simbología. Ustedes ya saben el símbolo de la congruencia, ¿no? Es el símbolo igual y sobre el símbolo igual, esa línea curva que se la pone encima, ¿no? Ya. Listo. Vamos con el siguiente postulado que es lado, ángulo, lado. Observe la figura, entonces ahí, miren. Los lados deben ser congruentes, pero el ángulo que está entre esos 2 lados congruentes también debe ser congruente, debe de medir lo mismo. Y así determinamos la congruencia de triángulos con el postulado lado, ángulo, lado. El siguiente es ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces quiere decir que vamos a tener 2 ángulos iguales y un lado igual para poder determinar que esos 2 triángulos son congruentes. Los ángulos deben de estar adyacentes. ¿Qué quieren decir adyacentes? Cerca, ¿no? Junto al lado congruente. ¿Ya? Ese lado debe ser parte de los ángulos. Y por último, el postulado lado, lado, ángulo, en donde los 2 lados son congruentes y el ángulo opuesto a esos lados, observe que es el ángulo opuesto, el que es congruente. Listo, vamos a empezar en la página 156 con los ejercicios, ¿no? En el ejercicio 1 dice, traza los triángulos solicitados en cada caso. Triángulos congruentes isósceles en diferentes posiciones. ¿Qué son los triángulos isósceles? ¿Qué son triángulos? Que tienen 2 lados del mismo, El mismo tamaño, y una de diferente. diferente tamaño. Ya, los 2 lados miden lo mismo y un lado diferente, ¿no? Eso es un triángulo isósceles. Entonces vamos a trazar triángulos congruentes, 2 triángulos congruentes isósceles que estén en diferente posición. Y en la opción B, en cambio, triángulos... Profe, disculpe, es que me desconecté, me desconectó así de repente. Entonces, ¿me puede decir qué página era, por favor? Estamos en la 156. Gracias. Vamos a dibujar entonces 2 triángulos congruentes isósceles con cualquiera de los postulados. Simplemente deben de cumplir las condiciones que nosotros necesitamos para que sean congruentes, ¿no? Pero tienen que estar en diferente posición. Y luego triángulos congruentes rectángulos. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, ángulo recto. Son un ángulo recto, ¿no? Listo. En la pregunta 2 vamos a identificar entonces
en ese conjunto de triángulos, ¿cuáles son congruentes entre sí? Vamos a irlos encerrando, ¿no? Ahí tienen un conjunto de triángulos, ¿sí? Vamos a ir encerrando, entonces, ¿cuáles son congruentes? Vamos a hacer pares de triángulos. Profe, ¿Ya? ¿le puedo preguntar algo? En la de compartir pantalla, usted puede poner una pizarra y mostrar ejemplos. Nomás dijo. Sino que yo quiero que ustedes hagan, porque si no, ustedes hacen lo que yo hago y nada más. Ese es el problema. Por eso yo necesito que ustedes hagan. Porque si yo hago, dibujan lo mismo como suelen hacer en clase. Yo hago y hacen lo mismo toditos. ¿Listo? Vamos a la segunda. Dice, pinta con colores diferentes los triángulos que son congruentes entre sí. Vamos a ir pintando. Entonces, ahí tengo algunas opciones. Dígame en las parejas de triángulos que son congruentes entre sí. Y van a ir a pintar con el mismo color. Vamos a ver el primer triángulo. Le vamos a poner la letra A al primer triángulo de la izquierda, el primerito. ¿Cuál es congruente con ese triángulo A? El de abajo abajo. El último de abajo. El último de abajo. Eso. Muy bien. Vamos a ponerle al siguiente, el pequeñito que está a la derecha de A, B. Y vamos a ver si encontramos un congruente para ese triángulo. Arriba de la. Profe, el congruente de ese triángulo es el que está arriba del congruente del triángulo A. Arriba de A, ¿no? Perfecto. No hablen todos a la vez. Vamos a ponerle B, ¿no? No tiene. ¿Ya? Ese triángulo chiquitito que está abajo le vamos a poner C. ¿Habrá algún triángulo congruente para ese? No, profe. No hay ninguno. ¿Listo? Al de la derecha le vamos a poner D para ese triángulo obtusángulo. ¿Habrá un triángulo congruente para ese triángulo obtusángulo? Está arriba del, Sí. está debajo del C. Está abajo del congruente B. El C y el B, ¿no? Ujú. Muy bien. Y para ese triángulo gigante que está a la derecha, No hay. No hay. no hay nada, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, en cada grupo de triángulos escoge los que sean congruentes y justifica con el respectivo postulado. Ahí tenemos 3 triángulos, ¿ya? Observen bien. Y vamos a ver entre los 3 cuáles son congruentes, ¿no? Una pareja de los 3 son congruentes. El triángulo ABC o el triángulo con el triángulo NMO o con el triángulo XYZ. ¿Cuál de entre los 3 una pareja de triángulos congruentes? ¿Y por qué postulado? El triángulo 1 y el triángulo 2 por el postulado de... ¿Seguro? Revisen. No, profe, el triángulo 2 y el triángulo... Ajá. El triángulo 1 y el triángulo 3. y el triángulo. Yo digo eso. El triángulo 2 y el triángulo 3. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ya, entonces vamos a ir poniendo en nuestra pantalla. Entonces vamos a ir escribiendo por qué es congruente, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo el segmento. Ustedes saben cómo ir poniendo segmento, ¿no? Yo aquí no tengo
cómo escribirle segmento, pero ustedes ya saben cómo ponerle segmento, entonces vamos a ir segmento A, B, ustedes ya saben cómo poner segmento, ¿no? Con simbología. Sobre AB, la línea chiquitita, ¿no es cierto? Así es como debemos expresar la congruencia, ¿no? Ya, entonces los triángulos 1 y 3, dice, son congruentes. Para mí 1 y 3. Porque cumplen el postulado del lado, ángulo, lado. Recuerde que el ángulo que tiene que estar entre los lados debe ser el que esté congruente. Observe, en la figura 1, usted tiene el ángulo entre BC y BA, el ángulo recto, ¿ya? Y tenemos el lado 3 y el lado 4. El lado 3 y el lado 4 son los que forman ese ángulo recto. Observe en el 2, el ángulo no está entre el lado 3 y el ángulo 4. ¿Sí? Sí. Mientras que en el otro sí está el ángulo entre el lado 3 y el lado 4. Por eso es que los triángulos 1 y 3 son los congruentes. Por el postulado lado, ángulo, lado. Tienen que observar bien los postulados. Con los postulados y los criterios, ustedes van a ir viendo y asegurándose de la congruencia, ¿ya? Dijimos que dos triángulos son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado, cuando sus lados son congruentes y el ángulo que se encuentre entre los dos es congruente. Por lo tanto, el triángulo 1 y el 3 son congruentes, ¿ya? Y vamos a ir poniendo entonces el segmento AB es congruente. Ustedes tienen el símbolo de congruencia. En vez de la palabra que yo estoy escribiendo, ¿no? Tienen que poner segmento AB es congruente. ¿A qué segmento? ZY. YX. Bien, ¿no? YX. XY. Imagínese que usted le da la vuelta a ese triángulo, le da la vuelta y lo superpone sobre el primero. ¿Cuál lado le va a quedar sobre el lado AB? El lado XY, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Listo. Ahora vamos a hacer el ángulo. ¿Qué ángulo estamos comparando? El de la foto. El Ángulo B, ¿no es cierto? B. Es congruente. ¿A qué ángulo? Ángulo Y. Y, perfecto. Y por último, como estamos por el postulado lado, ángulo, lado, ya comparamos el primer lado. Ahora el ángulo. Ahora, ¿qué segmento nos tocaría? Lado, ángulo. No. Estamos hablando que cumple con el postulado lado, ángulo, lado. Ya comparamos el primer segmento, AB con XY. El ángulo B con el Y. Ahora, ¿qué segmento nos falta comparar para que se cumpla? BC. El segmento BC, perfecto. El segmento Es congruente. al segmento ZY. Perfecto. Listo. Listo, pero ustedes vayan poniendo con simbología, no con palabras, por favor. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Vamos con el siguiente. Dice, ahora vamos a observar esos tres y vamos a ver qué tenemos de datos ahí en los tres. Tenemos un lado, miren, de dato. ¿Y qué más tenemos? De dato. Tenemos un lado que vale 10. ¿Qué más tenemos? Ángulo de 70 grados. Y otro de 30 grados. Listo. Entonces, ¿por qué criterio deberíamos de comparar la congruencia? ¿Bajo qué criterio?
Si tenemos dos ángulos. Ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Ahora sí, con ese criterio vamos a ver cuál de los dos cumple. Recuerde, ese ángulo que es congruente, esos ángulos deben de estar adyacentes al lado congruente, ¿no es cierto? Deben de pertenecer a ese lado. Entonces, ¿cuál de los dos triángulos son, cuál de los tres triángulos entre sí a la pareja de los tres que son congruentes? ¿Cuáles son? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Seguro les estoy diciendo que los ángulos deben de quedar en el lado congruente. Yo no estoy viendo en el 1 que quede en el lado congruente. Es 2 y 3. 1 y 3. 1 y 3. 2 y 3. 1 y 3. 2 y 3. Recuerde, los ángulos de 30 y 70 deben de estar junto al lado de 10. El lado de 10 debe de ser parte de esos ángulos. Y en el 1, el lado 10 solo es parte del ángulo de 30 grados y no es parte del ángulo de 70. Por eso es que el 1 no es. ¿Ya? Por favor, los criterios de congruencia. Si yo estoy tomando ángulo, lado, ángulo, quiere decir que los ángulos tienen que quedar a la misma altura del lado. El lado debe ser parte de esos ángulos. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a cumplir. Primero, vamos a ir llenando, entonces los triángulos 2 y 3 son congruentes. Cumple el postulado. ¿Qué postulado cumplía? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y vamos a ir llenando igualmente con la misma simbología, ¿no? Ángulo. Primero vamos a comparar un ángulo, luego el lado y luego el otro ángulo. Primero, ángulo. ¿Qué ángulo vamos a comparar? O. El ángulo O. ¿Es congruente a qué ángulo? A la Z. A la Z. Ya, listo. Ya, va muy bien. Vamos con el ángulo. Luego nos toca el lado. ¿Qué segmento vamos a comparar? NO. NO, el segmento NO es congruente. ZY. YZ. YZ, sí. No vamos a poner en orden las letras, ¿no? Por favor. En orden de secuencia, las letras, ¿no? Y por último, si vamos al postulado ángulo, lado, ángulo, ¿qué nos tocaría comparar? El ángulo N. ¿Es congruente a qué ángulo? Al ángulo Y. Perfecto. Listo. Es fácil, solamente usted tiene que ubicar bien las figuras. Observe los postulados. Observe con qué postulado usted puede hacer la comparación de la congruencia de los triángulos. ¿Ya? Listo. Vamos a la pregunta 4. Dice, traza las diagonales del cuadrado y encierra la respuesta correcta. Ustedes saben cómo se traza diagonales, ¿no es cierto? Desde un vértice hasta el otro opuesto. ¿Cuántas diagonales tiene el cuadrado? Pero, profe, falta un ejercicio, falta la C. Que no vamos a hacer todos, solo estamos haciendo algunos. Ah. No es nada, sino qué tarea va a quedar. La tarea es para ustedes. Cierto. Ok, profe. 2. Hay 2. ¿Cómo se llama? Listo, ¿cuántas? Son 2, ¿no? Listo, ahora sí van a responder las preguntas. ¿Qué preguntas dice ahí? Miquela, desactiva tu micrófono, por favor. ¿Listo? Dice, al trazar las diagonales del cuadrado se forma 4 triángulos equiláteros,
4 triángulos isósceles, 4 escalenos o 4 obtusángulos congruentes. ¿Qué tipo de triángulos se formaron? Equilátero. Equiláteros. La Segundo. isósceles, profe. Isósceles. Isósceles, ¿no es cierto? Isósceles congruentes. Isósceles. Muy bien. Yo puse isósceles. ¿Ya? Isósceles. ¿Listo? Ya. Vamos a la pregunta 7. A ver, la 5 que dice, observa los gráficos y colorea aquellas parejas que son triángulos congruentes. Nuevamente van a fijarse con los postulados para ver cuáles son congruentes. Vamos a la pregunta 7. Dice, traza una bisectriz en cada caso y demuestra la congruencia de los postulados solicitados. ¿Qué era la bisectriz? La línea que dividía la mitad del triángulo. Y el punto de equilibrio. A ver, la bisectriz es una línea que yo trazo en un ángulo, ¿no es cierto? Para que se divida. ¿Ya? Y la bisectriz siempre va desde el vértice a la mitad del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo y vamos a trazar esa bisectriz en el triángulo primero. Y vamos a ver por qué postulados son semejantes los dos triángulos que se formaron. ¿Qué tipo de triángulos se formaron en el primer caso? Ángulos rectos. De triángulos Triángulos rectángulos. rectángulos, perfecto, ¿no? Entonces, esos dos triángulos rectángulos los voy a comparar para ver si son congruentes. ¿Bajo qué postulado los voy a comparar? Observen. Ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Postulado, ángulo, lado, ángulo, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese postulado, vamos a hacer la comparación, ya escribí, ¿no? Vamos a ver qué ángulo vamos a comparar primero. El C. Ya, recuerde que en un triángulo isósceles, los ángulos que están en el lado que es diferente son congruentes, ¿no es cierto? Recuerde. Entonces, si el ángulo C mide 65 grados, el ángulo A también va a medir 65 grados. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces vamos a comparar. El ángulo C es congruente ¿a qué ángulo entonces? A. Al ángulo A, perfecto. Como estamos con el postulado ALA. Ahora, ¿qué segmentos vamos a comparar? El AB y AC. ¿Ya? AB y AC, perfecto. AB y AC. AB y CB. CB, porque estamos comparando a lados que midan lo mismo, por favor. ¿Listo? Y por último, ¿qué lado vamos, qué ángulo? ¿Qué ángulo nos tocaría? El B. A ver, tenemos el ángulo, en esos dos triángulos rectángulos tenemos dos ángulos congruentes. Ya habíamos dicho, ¿no? El ángulo A y el ángulo C. Bajo el postulado ángulo, lado ángulo que nos pide el ejercicio, nosotros hemos comparado ya ángulo A, ángulo C. Segmento AB y segmento BC. ¿No? Ahora nos falta el ángulo. ¿Cuál ángulo? El A. Ya. El A ya lo comparamos, ¿no? Con el C. Nos falta un ángulo. Tiene que haber un ángulo más. Si nosotros estamos comparando el lado, recuerden, ¿no? Los ángulos deben de estar adyacentes a ese lado. Entonces, si ya tengo el ángulo A, ¿qué otro ángulo tengo? El B. El B, perfecto. B.
El B. A, B. Entonces, ahora sí voy a trabajar con las 3 letras, ¿ya? Porque estoy comparando 2 triángulos. El triángulo ABD y el triángulo DBC. Por lo tanto, voy a comparar el ángulo CBD frente al ángulo ABD. Recuerden, B tiene que quedar en el centro porque es el ángulo y estamos comparando 2 triángulos que están pegaditos. Por eso debo de hacer la comparación de esa manera, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Es sumamente fácil. No es difícil, solamente tienen que analizar los triángulos, ir viendo qué tipo de triángulo tenemos, qué datos tenemos en el ejercicio, en dónde están ubicados los ángulos, cuál es la medida de los lados que nos dan, para nosotros poder ir comparando con los postulados que nos han dado. Y de acuerdo a eso determinar si son congruentes o no son. Todas las comparaciones y todos los ejercicios deben de estar puestos con la simbología correspondiente, por favor. No me vayan a poner sí son congruentes con letras y nada más. Por favor, todos con la simbología, ¿ya? Bueno, como la tarea es para el lunes, la pregunta número 8 también va dentro de la tarea, por favor. ¿Listo? Van a ir a revisar la 8 y si tienen alguna duda con esa pregunta o con cualquiera de las otras, ya saben, nos vamos a comunicar por el Educay o por el chat y les puedo guiar con la solución. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, todo está claro. Por favor, niños, nuevamente, subirán las tareas atrasadas, por favor, si no se van a quedar ahora sí con el 0. El primer parcial ya les pasamos todo, pero ahora sí, ya vamos a ir calificando. No se olviden que tienen que subirme las tareas. ¿Ya? Y si tienen una pregunta por el chat, también me la pueden hacer. Dígame. Después de que se acabe la clase del Zoom, yo voy a escanear el deber de anterior, que debe enviar que debe enviar. Sí, envíenme las tareas atrasadas y los que les falta completar las tareas, porque me enviaron solo una parte, por favor, envíeme también. Yo ya la tengo completada. Para cambiarles las notas, porque tienen unas notas bajas algunos por enviarme solo la mitad de la tarea. Creo que les faltó subir el otro archivo. Por favor, suban todos a la plataforma para enviarles su nota. Profe, el día en el que mandó la tarea de proporciones simples y compuestas, me atrasé un poco en mandar la tarea, pero le mandé y hasta ahorita sigo teniendo el 0. Ya es que lo que quiero es que me manden a la plataforma, ya voy a revisar. Por eso es que es importante que suban a su plataforma personal, porque ahí están cargadas las tareas. Y ahí también pueden leer las notificaciones cuando yo escribo y revisar por qué tienen esa nota, ¿no? Ya voy a revisar nuevamente las tareas si están subidas. Si no, revisen nuevamente y súbame los archivos a la plataforma personal de cada uno, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos, me ha dado gusto de verlos, de trabajar con ustedes. Son unos lindos, cuídense mucho. Los quiero mucho. Gracias, y les mando un abrazote, ¿no? Que Dios me los bendiga. Igualmente, profe. Chao, profe. Yago. Cuídense. Profe, déjenos la reunión. Es que la profe si se sale se cierra la de mi arriba. No, ya. Luego hacen otras. Chao, profe. Chao. Chao, profe.